Hola, muy buenos días a todos. En el video del día de hoy vamos a ver la nueva versión de Markers 4.2, la cual va a estar disponible para bajar durante esta semana, y las principales diferencias con la versión anterior y con la versión Lite. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso para los que no conocen para saber qué es Markers. Markers ahí tiene dos versiones. Ambas versiones pueden detectar un objeto como estos que vemos aquí, un punto, y entrar en las señales así como lo acabamos de ver. Supongamos que tenemos un indicador, en este caso es el reversal, que nos pinta señales, estos puntos, y nosotros queremos entrar en el mercado usando una orden ATM de las que usamos generalmente para operar manualmente. Entonces, lo único que debemos hacer es configurar Markers para que lea esos puntos. Le especificamos el objeto que queremos que detecte, el color, y esto es para que compre, lo mismo para que venda, y tenemos muchas más posibilidades. Después vamos a ver en detalle cada una de ellas. Pero ambas versiones, la versión Lite y la versión Plus, esta es la versión Lite, en ambas podemos seleccionar el objeto que queremos detectar. Como vemos, la lista de objetos es menor en la versión Lite que en la versión Plus. En la versión Plus tenemos más objetos. Tenemos para seleccionar la cuenta que queremos operar, depende a dónde estemos conectados. Podemos operar en SIM, en vivo, en replay. El ATM, que también lo podemos seleccionar desde la barra de tareas. Y límites diarios, límite de pérdida máxima diaria, límite de ganancia máxima diaria, en un rango horario, si queremos trabajar 24 horas o si queremos trabajar entre un horario a definir. Esto es lo que principalmente hace la versión Lite. La versión Lite también permite tener señales de salida. En este caso compramos puntos azules, vendemos puntos rojos, y si quisiéramos podríamos hacer, como en el caso de la TR Bar Color, que cierre posiciones en un cuadrado amarillo. Esta sería la configuración para comprar puntos azules, vender puntos rojos y cerrar cualquier posición ante un cuadrado amarillo. Es la configuración clásica de la TR Bar Color. Esto se puede hacer con el Lite, y con el Plus muchas más cosas. Como ejemplo, vamos a ver con replay cómo funcionaría con la versión Plus. Rebobinamos hasta las 11:40. Y el ejemplo que vamos a ver ahora se puede hacer con cualquiera de las versiones, con Markers Lite o Marker Plus. Vemos que el reversal pinta Order filled. señales por confirmar o confirmadas. En cuanto a las señales confirmadas, cambia a color celeste, y esa es la que está configurada para operar. En cuanto se pinta un punto celeste, Markers entra al mercado usando este ATM, que lo podemos cambiar en cualquier momento. En este caso usa dos objetivos con un trailing stop de 12 ticks. Target Más rápido. target filled. Order filled. Target filled. Order filled. Order filled. Bien, esto que hemos visto es el funcionamiento principal
de ambas versiones de markers. Es detectar un objeto y ejecutar una orden que definimos con un ATM. Ahora, las diferencias que tenemos entre la versión Lite y la Plus, vamos a ver las cosas que se agregaron. El markers Lite es solo este indicador, que lo único que hace es le definimos señales para entrar, le podemos definir señales para salir, tiene Money Management, le podemos definir límites, tiene un horario, un solo rango horario, y eso es todo. En la versión Plus tenemos todos estos utilitarios que ahora vamos a ir a ver, y principalmente dentro del programa tenemos, de paso vemos las novedades en la versión 4.2. Además de entrar al mercado, esto no lo vimos, en el Lite solo se entra al mercado. Cuando se detecta un punto, en el momento que es detectado, en el tick preciso que el punto es dibujado, se entra a mercado. En la versión Plus podemos especificar, por ejemplo, que se tome el alto de esa barra, se le agreguen 4 ticks y se ponga una orden limit o stop. Si le ponemos -4, son 4 ticks peores que los que está ahora, quiere decir que sería una orden stop, un buy stop, 4 ticks por encima del high de la barra actual. Si le pusiéramos un valor positivo, son 4 ticks a mejor precio, quiere decir que es una orden limit, es un buy limit en el high de la barra actual. Podemos usar el high, el low de la barra actual, podemos, en el caso de que fuese útil, utilizar la posición de este objeto. En ese caso pondríamos el objeto. Entonces ahora pondríamos una orden en la posición del objeto más o menos lo que indique el offset. Esa orden de entrada permanece, como ya no es una orden de mercado, sino que es una orden stop o limit, permanece activa por esta cantidad de barras, luego se cancela. Esto es una novedad bastante importante entre la versión Plus y la Lite, porque podemos hacer una gran variedad de setups. Por ejemplo, una entrada de pullback. Cuando se detecta un punto, podríamos intentar entrar mejor que el precio actual, mejor que este precio, por ejemplo, 2 ticks más abajo, y ponemos una orden limit que dure solo una barra. A la siguiente barra, si no tuvimos fill, se cancela. En el canal de YouTube pueden encontrar un ejemplo muy útil, que es el Super Trend con Pullback, que se puede hacer con este setup. Otras novedades, para los que no conocían el markers, la versión anterior, acá había que escribir antes. Ahora podemos escribir la primera letra del objeto que buscamos y nos alterna entre todas las posibilidades que hay. Por ejemplo, arrow, arrow up, arrow down, o directamente la buscamos del desplegable. Ya no nos podemos equivocar más como pasaba antes, que la pusimos con mayúscula y era con minúscula. Ahora lo tenemos que elegir de una lista. Si queremos que dispare todos los objetos, lo podemos dejar en vacío para que sea compatible con la versión anterior. Todos los templates que teníamos guardados para la versión anterior funcionan en este nuevo modelo. En este caso, cualquier objeto de color celeste va a disparar una compra y cualquier objeto de color rojo va a disparar una venta. Lo mismo para cerrar posiciones. Elegimos el tipo de objeto, por ejemplo un punto. En este caso es de cualquier color, podríamos poner que sea amarillo. En el caso que quisiéramos detectar un objeto de texto, por ejemplo, hay algunos indicadores que dibujan pivots
con leyendas, por ejemplo, LL como un lower low, si quisiéramos operar ese objeto, que es un objeto de texto, podríamos configurar markers para que esto sería una compra, para que el objeto de compra sea un objeto de texto. Y ahora nos pregunta cuál es el texto que tiene que estar adentro de ese objeto, que en este caso es LL. No me interesa el color en este caso. Bueno, y para el caso de las ventas sería un HH, es un higher high. Tampoco me interesa el color, pero me interesa que el texto sea HH. Lo mismo para cerrar posiciones. Si hiciéramos un texto, también nos va a preguntar cuál es el contenido de ese texto. Lo tendríamos que poner aquí. La opción de cerrar posición la podemos habilitar o deshabilitar desde el menú. El ATM lo podemos seleccionar desde el Chart Trader y utilizarlo, pasárselo a markers desde haciendo clic aquí. Podemos cambiar nuevamente y pasarlo al toolbar. Todo lo que esté seleccionado en el Chart Trader es para uso manual. Son para nuestras órdenes que ponemos manualmente. Order pending. Pero Markers usa esta configuración. Order Entonces, si nosotros canceled. quisiéramos pasar este ATM a Markers, tenemos que hacer clic en el toolbar. Podemos habilitar compras o habilitar ventas y que funcione en modo manual o en automático. La diferencia entre el modo manual o el automático es, como ya vimos en videos anteriores, que si lo tenemos en modo manual, así, y tenemos habilitadas compras, vamos a ponerlo que funcione. En cuanto bueno, está configurado para un texto, vamos a ponerlo de vuelta para que compre puntos. Celestes. Y que venda puntos rojos. En modo manual, si se dibuja un punto de estos, vamos a pegárselo por aquí. Hay que desbloquearlo. Order filled. Lo que hizo gigantesco. Lo que hizo es compró y deshabilitó la compra. Quiere decir que para que me vuelva a comprar tengo que volver a presionar el botón. Mientras que Target filled. vamos a usar un ATM más chico. En automático, si Order filled. si detecta un objeto, entra al mercado y el botón no se desactiva. Quiere decir que va a seguir tomando todas las señales. Entonces tenemos modo automático o modo manual. Esto también está en la versión Lite. Y lo más importante son las herramientas que vienen acompañando, porque vamos a ver esta opción. Order canceled. Target filled. Hay una opción adicional en la versión Plus que no está en la Lite, que es usar filtros. Ahora está desactivada. Si activamos los filtros, le podemos decir que solo compre cuando una variable a la que debemos definir está entre cierto valor. Por ejemplo, tiene que tener un mínimo de 0 y un máximo de 5. Y que la variable, cuando está entre menos 5 y 0, habilite ventas. Entonces,
podemos definir variables, ahora vemos cómo, con las que podemos filtrar las señales. O sea que por más que las señales las pinte nuestro indicador, las podemos filtrar en función a una lógica que querramos definir nosotros. Por ejemplo, una lógica muy común sería la pendiente de una línea. ¿De qué línea? Cualquiera. Por ejemplo, una media exponencial de 50. Si solo queremos comprar cuando la pendiente sea alcista y vender cuando la pendiente sea bajista, debemos medir su pendiente. ¿Cómo hacemos para medir la pendiente? Usamos esta herramienta, el Slope Paint. Ponemos en Input Series el nombre del indicador, en este caso era EMA, lo buscamos dentro de la lista. Lo que conseguimos es tener en una variable, a la variable le asignamos un nombre aquí, mySlope. Entonces en la variable mySlope lo que tenemos es este histograma. Aquí es positivo porque la pendiente de esta línea es alcista, aquí es bajista. Acá vemos, no solo podemos ver si es alcista o bajista, sino también medir su magnitud. Entonces, por ejemplo, como dije en un principio, podríamos decir que solamente queremos comprar aquí y solamente queremos vender aquí cuando la pendiente es suficientemente alta o cuando la pendiente es suficientemente baja queremos vender. Entonces vemos los valores y eso sería el valor que tenemos que usar en markers. Entonces la pendiente a la que llamamos mySlope ahora la podemos usar en Marker Plus, es mySlope para comprar quiere un valor mínimo de 0,005 y para vender quiere un valor menor a menos 0,05. O sea que el valor máximo es menos 0,005. La variable es mySlope. Ahí tenemos, las ventas están habilitadas, las compras no. Y cuando esta pendiente se empiece a hacer más horizontal, entonces este histograma se mete dentro del umbral. Dejamos de tener en cuenta las ventas. Bueno, esto es un filtro en función a la pendiente de una línea, que la línea la medimos con este indicador y puede ser cualquier cosa, no solo una EMA. Hay muchos ejemplos en el canal, si buscan, uno de los que más estoy utilizando es con una regresión lineal. Es habilitar señales de supertrend filtrado por la pendiente de una regresión lineal. Lo único que deberían hacer aquí es cambiar ese indicador por una regresión lineal. Y obviamente tendríamos que quitar esta EMA de acá y poner una regresión lineal. Entonces, en este recorrido solo tenemos compras. Podemos filtrar por más cosas, incluso, vamos a correr esto de aquí. Podríamos calcular
Supongamos que tenemos dos líneas, dos regresiones lineales. La otra es de 200, no, esta de 200 de 100. Esta hagamos de otro color. Entonces, si quisiéramos comprar cuando la rápida está por encima de la lenta y solo vender cuando es al revés, también podemos calcular la distancia entre ambas líneas. Para eso, en lugar de usar el indicador pendiente, usamos el indicador cruce. Lo único que tenemos que hacer es copiar ambas líneas. Vamos a copiar la primera. Le ponemos fast y aquí ponemos el indicador, regresión lineal de 100, y ahora copiamos la lenta y le asignamos el indicador, regresión lineal de 200. Ya tenemos copiadas dos líneas. Si no le especificamos nada, las pinta aquí abajo. Podemos hacer que las pinte aquí arriba, se van a superponer con las que tenemos. También podemos decir que no las pinte si no las precisamos. Esta opción es nueva en esta versión, en la versión 4.2. Y ahora que tenemos ambas líneas copiadas, en las variables fast y lenta, pongámosle fast y slow. Ahí. Ahora podemos usar el indicador de cruces. El indicador de cruces hace dos cosas. Además de medir cruces, mide distancia entre ambas líneas. Entonces, queremos medir distancia entre fast y slow. El resultado fast menos slow lo pone en myDelta. Y lo tenemos aquí. Mientras la naranja está por encima de la negra, esto es negativo. Cuando es al revés, esto es positivo. Esto es tendencia alcista, tendencia bajista. Podemos hacer lo mismo que habíamos hecho con la pendiente. Ahora la voy a borrar la pendiente porque no la usamos. Podemos usar esto como filtro, porque ahora la distancia entre ambas líneas, entre ambas regresiones lineales, la diferencia se llama myDelta. Esa diferencia la podemos usar en plus como un filtro. Sería myDelta. Y acá también myDelta. Podríamos comprar cuando sea mayor a 0, vender cuando sea menor a 0. Veamos cuando se produce el cambio a las 10:38. Por ahora está habilitado ventas, porque el histograma está en negativo. Cuando pase al lado positivo, se van a habilitar compras y deshabilitar las ventas. Ahí está. Y tenemos ventas habilitadas, perdón, compras habilitadas, ventas deshabilitadas. Además, con este indicador podemos también generar señales. Que creo que ahí nos ha quedado pintada una. Acá tenemos un cruce. Acá tenemos otro cruce. Porque al indicador de cruce tiene especificado que pinte cruces hacia arriba y cruces hacia abajo.
Entonces, en este cruce hacia arriba, pinto esta flecha verde. En este cruce hacia abajo, pinto esta flecha roja. Esto ya estaba en la versión anterior, en la 4.1. Lo que se agregó en esta versión al indicador de cruces es que ahora podemos elegir qué objeto queremos que pinte, además de los colores. Por ejemplo, flechas, puntos, líneas verticales. En este caso pusimos un diamante aquí y aquí una línea vertical. Entonces, con el indicador de cruces podemos medir y señalizar el cruce de cualquier línea. Ahora en la versión 4.2 podemos especificar qué objetos podemos utilizar. Vamos a quitar todo esto. Otra opción que tenemos, que creo que tampoco me olvidé de mencionarlo, en el indicador de pendientes también podemos especificar ahora qué objeto queremos utilizar para señalizar, que antes no lo teníamos. Por ejemplo, si quisiéramos señalizar el cambio de pendiente de una HMA, cuando se producen estos cambios de tendencia, cambios de pendiente, cuando la pendiente deja de ser ascendente y empieza a ser en bajada, podemos utilizar el indicador de pendientes, el Slope Paint, le asignamos el indicador HMA con el periodo que utilizamos aquí, 50, y en este caso está habilitado que pinte marcadores. Como vemos, pinta estos triángulos. En la versión anterior ya pintaba triángulos. Les podemos habilitar también un filtro de un umbral para que no pinte, por ejemplo, este, porque el valor positivo fue muy pequeño. Eso lo podemos especificar aquí en el threshold. Si bajamos el nivel del umbral, podemos hacer que alguna de estas señales desaparezca. Ahí tenemos solo compra, solo venta, compra, venta. Si esto lo hacemos más pequeño el umbral, ahí aparecen más cambios de tendencia. Lo nuevo en esta versión es que ahora podemos especificar el tipo de objeto. En la función AND podemos juntar varias condiciones y crear una única condición. Podemos hacer que juntar varias condiciones en una sola. Bueno, esto ha sido en grandes rasgos las diferencias entre el Markers Lite, el Markers Plus y cuáles son las nuevas opciones del nuevo Markers Plus versión 4.2. Muchas gracias, hasta luego.